Un millonario permitió que una chica sin hogar de 15 años se duchara en su casa, pero al verla en camiseta no pudo contener las lágrimas. Iván estaba sentado en un sillón de cuero junto al enorme ventanal panorámico, con una copa de coñac añejo en la mano. Detrás del cristal arreciaba una tormenta nocturna. La lluvia caía a cántaros, goteando del tejado en pequeños riachuelos, y los relámpagos lejanos iluminaban los contornos de la ciudad. Para mucha gente, su vida parecería perfecta. Un lujoso piso en el centro, techos altos, muebles de diseño y un orden impecable. Pero dentro de este mundo exquisito, él solo sentía vacío. En la mesa que tenía delante había informes financieros, avisos sobre nuevos proyectos, pero Iván ni siquiera intentaba abrirlos. El dinero ya no le satisfacía. El trabajo se había convertido en una tarea, y todos los que le rodeaban parecían meras sombras que intentaban aprovecharse de su generosidad. Era una paradoja. Lo tenía todo, pero sentía que había perdido algo importante, una parte de sí mismo. Iván miró el reloj. Era más de medianoche, pero el sueño no llegaba. Terminó su coñac, dejó la copa sobre la mesa de mármol y, cansado, se pasó la mano por la cara. Esto no puede estar bien, pensó. Esta apatía le atenazaba cada día más. Necesitaba salir, respirar aire fresco, alejarse un rato de sus pensamientos. Se puso el abrigo largo y cogió las llaves. Salió a la noche. La lluvia era fría, pero sus gotas cayendo sobre su cara parecían despertarle a la vida. Iván caminó por las calles mojadas sin pensar en su ruta. La ciudad estaba vacía a esa hora. Los escasos coches atravesaban los charcos levantando salpicaduras, y los transeúntes cubiertos con paraguas se apresuraban a volver a casa. Iván no tenía dónde darse prisa. Al doblar la esquina de una de las calles tranquilas, su mirada se detuvo por casualidad en una figura bajo el toldo de una vieja tienda. Era una niña. Estaba sentada encorvada con las manos sobre las rodillas, temblando de frío. Llevaba el pelo largo mojado, pegado a la cara, y la ropa, vieja, claramente no la protegía de la lluvia, le colgaba como una percha. Iván aminoró el paso. No sabía qué le había hecho detenerse, pero no podía pasar de largo. La chica parecía muy joven, de unos 15 años, quizá un poco más. Sus delgados hombros temblaban y su rostro, apenas visible tras los mechones de pelo, estaba pálido y cansado. Algo en su aspecto le conmovió hasta la médula. Le recordaba a una figurita de porcelana que alguien hubiera dejado a la intemperie, olvidando su fragilidad. Iván se acercó, tratando de no asustarla. «Te vas a congelar aquí», dijo, intentando que su voz fuera suave. Ella se estremeció y levantó la cabeza. Sus ojos, grandes y de un verde oscuro, parecían recelosos, pero tras el miedo había un destello de cierta fuerza en ellos, como si estuviera acostumbrada a luchar. «¿Qué te pasa?», respondió con voz ronca. Su voz sonaba como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Iván sintió que se le apretaba el corazón. Aquella muchacha, claramente abandonada a su suerte, se defendía desesperadamente incluso contra la ayuda. «Vamos al menos a comprarte un té caliente», sugirió. «Estás temblando». Ella lo miró fijamente durante un largo rato, evaluándolo, como si tratara de averiguar cuál era el truco. Finalmente, asintió brevemente. Iván se acercó a la chica, tratando de moverse con calma para no asustarla. Ella se retorció aún más, como si tratara de confundirse con la pared de la tienda. Su mirada era cautelosa, casi temerosa, como la de un animal acostumbrado a esperar lo peor. «¿Te vas a congelar aquí dentro?», repitió, intentando hablar con la mayor suavidad posible. «Es peligroso. Deja que te ayude». «No lo hagas», replicó ella bruscamente, sin levantar la cabeza. «Estoy bien».
Iván la miró detenidamente. Parecía muy joven, no tendría más de 15 años. Sus finas manos apretaban las rodillas con tanta fuerza que sus dedos se volvieron blancos. Era evidente que no se encontraba bien, pero se dio cuenta de que acercarse a ella con demasiada dureza solo conseguiría desanimarla. «No voy a hacerte daño», dijo con calma. «Solo quiero que entres en calor. Este no es lugar para pasar la noche». Katia levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de él. Estaban llenos de miedo, pero había una determinación oculta en ellos. Parecía acostumbrada a luchar sola contra el mundo. «Todo el mundo dice eso», dijo, ocultando el rostro tras el pelo mojado. Y entonces dejó de hablar, pero Iván se dio cuenta de lo que decía. Sus palabras eran demasiado claras para no entenderlas. Apartó la mirada durante un segundo, intentando controlar sus emociones. «Mira», dijo por fin, «solo quiero ayudar. Te compraré té caliente o comida. No necesitas nada a cambio». Katia sonrió. Su sonrisa amarga era demasiado madura para una niña. «Los adultos no hacen las cosas a cambio de nada», añadió. «Sobre todo la gente como tú. Como yo», se sorprendió Iván. «Con un abrigo caro y zapatos limpios», dijo ella, ladeando ligeramente la cabeza. «Normalmente pasan de largo». Iván sintió que una desagradable sensación le oprimía el pecho. Ella tenía razón. Él mismo había pasado por delante de gente como ella docenas de veces. Pero ahora era diferente. «De acuerdo», suspiró. «Entonces déjame que te traiga un té caliente. Incluso puedes decirme dónde traerlo, si no me quieres cerca». Katia vaciló. Estaba claro que no se fiaba de él, pero el frío y el cansancio parecían dominarla. Tras una larga pausa, asintió, pero de mala gana. «Rápido», murmuró, intentando parecer firme. Iván le hizo una señal para que le siguiera. Cuando llegaron a la cafetería más cercana, le pidió que se quedara bajo el toldo y entró. Katia miró a su alrededor, dispuesta a salir corriendo si algo salía mal. Él regresó unos minutos después con té caliente y una bolsa de comida. «Aquí tienes», le tendió un vaso. «Bébetelo antes de que se enfríe». Katia tomó el té con cautela, como si esperara que fuera una trampa. Cuando dio el primer sorbo, se relajó al instante. El calor se extendió por su cuerpo helado y por un momento sus ojos se cerraron. «Gracias», dijo en voz baja, apenas audible. Iván sonrió, pero no dijo nada. Tenía claro que el té y la comida no eran suficientes. La niña necesitaba más. Necesitaba calor, seguridad y tal vez un hombre que la escuchara. «Escucha», comenzó, eligiendo las palabras. «Aquí hace frío. Si no te importa, puedes dormir en mi casa. Es cálida. Puedes ducharte, dormir un poco». Ella abrió mucho los ojos y retrocedió un paso. «No», dijo bruscamente. «No voy a ir a tu casa. Ya sé cómo funciona esto». «Espera, no lo entiendes», replicó Iván rápidamente, levantando las manos en señal de que no era una amenaza. «Puedes pasar la noche aquí. Allí es seguro. Nadie va a hacerte daño». «¿Por qué haces esto?», preguntó ella con suspicacia. «¿Por qué lo hago?». «Porque te congelarás si te quedas aquí», respondió él. «Y porque tengo la oportunidad de ayudar». Katia guardó silencio. Su mirada iba de un lado a otro, como la de un animal cazado que busca la forma de escapar. Pero al mismo tiempo, había una sombra de duda en sus ojos. Tal vez sí quería ayudar. «Puedes irte cuando quieras», añadió. «Nadie te retiene». Aquellas palabras parecieron tranquilizarla un poco. Ella asintió, pero sin mucho entusiasmo. «Solo que si algo sale mal me iré», advirtió. «Por supuesto», asintió. En el coche, Katia estaba sentada, encorvada, aferrando el vaso de té que Iván le había dado para el viaje.
Apenas hablaba, mirando de vez en cuando por la ventanilla. Iván trató de entablar conversación, pero las respuestas de una sola palabra de ella lo detuvieron. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó, refiriéndose a la calle. «Bastante», respondió ella sin volverse. Su voz era firme, pero había un trasfondo de miedo en ella. Estaba acostumbrada a mantener las distancias. Iván se fijó en las delgadas muñecas que asomaban bajo las mangas y en la expresión de cansancio que intentaba ocultar. Había algo en su actitud que le recordaba a sí mismo años atrás, cuando se enfrentó por primera vez a la traición y la pérdida. El piso de Iván les recibió con calidez y una luz suave. A Katia el lugar le pareció extraño, como si hubiera entrado en otro mundo. El lujoso interior, el orden perfecto, el olor apagado de la madera y las velas caras. Todo hablaba de una riqueza que ella nunca había imaginado. «Entra», dijo Iván, quitándose el abrigo. «Estás a salvo». Katia se quedó paralizada en el umbral, mirando a su alrededor. Sus ojos recorrían la habitación, como si buscara algo sospechoso. Dejó la mochila en el suelo y se quedó quieta, inmóvil. «Puedes sentarte si quieres», añadió Iván, intentando mantener la calma. «Te traeré una toalla». Katia se limitó a asentir y permaneció de pie mientras él salía de la habitación. Cuando Iván regresó con una toalla y una suave camiseta gris, Katia seguía sin moverse. «Toma, coge esto. El baño está allí». Señaló una puerta al final del pasillo. «Date una ducha. Te sentirás mejor». Katia dudó. Se quedó mirando la toalla como si fuera una trampa peligrosa. Iván sintió la tensión que flotaba en el aire. «Puedes cerrar la puerta», añadió en voz baja. «No entrará nadie». Katia cogió por fin la toalla, con los dedos temblorosos. Entró en silencio en el cuarto de baño y cerró la puerta tras de sí. Unos segundos después, se oyó el sonido del agua. Iván suspiró, aliviado. Era el primer paso. Mientras Katia estaba en el baño, Iván se sentó en el sofá mirando a un punto. No sabía por qué esta noche le había conmovido tanto. Intentó recordar cómo se había sentido la primera vez que la vio. Una mezcla de lástima, responsabilidad y algo más profundo. Tal vez porque él mismo se había sentido una vez solo y perdido, aún teniéndolo todo. Media hora después, se abrió la puerta del baño. Katia salió, descalza, con el pelo húmedo, llevando la camiseta de él que le sentaba como un vestido. Se agarró la toalla al pecho como si fuera su único escudo. Iván, que en ese momento se levantó para servirse agua, se quedó helado. Vio cómo la luz de la lámpara resaltaba las finas líneas blancas de sus antebrazos y rodillas. Las cicatrices. Eran viejas, pero había muchas. Aquellas marcas contaban una historia que Katia probablemente nunca querría contar en voz alta. Katia notó su mirada y bajó rápidamente las manos, cubriéndolas con una toalla. Sus ojos volvieron a ser cautelosos. «No importa», dijo, apartándose bruscamente. «Solo son arañazos». «Los arañazos no dejan marcas así», replicó él en voz baja. Katia se detuvo, pero no dijo nada. Caminó despacio hasta el sofá y se sentó en el borde, como si estuviera dispuesta a estallar en cualquier momento. «¿Quieres comer?», preguntó Iván, cambiando de tema para no presionarla. «Un poco», respondió ella brevemente. Fue a la cocina y trajo bocadillos con té. Katia cogió uno, pero comió despacio, sin levantar la vista. Aún le temblaban un poco las manos. Cuando terminó, Iván le hizo una pregunta con cautela. «Dijiste que te habías escapado. ¿Por qué?». Katia se quedó inmóvil, con los ojos fijos en el suelo. Permaneció en silencio durante largo rato, pero parecía haber decidido que a aquel hombre se le podía contar al menos una parte. «Mamá»,
empezó en voz baja. Ella bebía mucho. Su compañero, su padrastro también. Cuando volvía a casa se ponía malo. Le temblaba la voz, pero continuó. No se fijaban en mí. Y si lo hacían, era solo para gritar. A veces era peor. Intenté marcharme pronto, pero siempre volvía. Pensaba que tal vez cambiarían. Pero un día me di cuenta de que si no me iba, no podría seguir. Se quedó callada. Iván vio lo duras que eran esas palabras para ella. Se dio cuenta de que detrás de sus palabras había más de lo que ella decía, pero no insistió. Es demasiado para una sola persona, dijo en voz baja. Sobre todo para ti. Katia suspiró y se encogió de hombros. Estoy acostumbrada. Sálvese quien pueda en este mundo. Iván negó con la cabeza. Sus palabras le golpearon más fuerte de lo que esperaba. Él mismo había vivido con esa creencia durante años, pero ahora, mirando a aquella chica, se daba cuenta de lo destructiva que podía ser. Quizá no siempre, dijo finalmente. A veces puedes encontrar gente dispuesta a estar a tu lado. Katia lo miró como si fuera la primera vez que oía algo así. Había incredulidad en su mirada, pero en algún lugar en el fondo había un atisbo de esperanza. Más tarde, cuando Katia se durmió en la habitación de invitados, Iván se sentó en su despacho. Sus pensamientos giraban en torno a lo que había aprendido. Esta niña había pasado por tantas cosas que ni siquiera un adulto podría haber soportado, y ahora estaba sola, en una ciudad indiferente a los débiles. Sintió que no podía dejarla volver a la calle. Su vida podría haber sido diferente si alguien la hubiera ayudado a tiempo. Así que decidió que sería él quien la ayudaría. Katia se sentó en el borde del sofá, acunando la taza de té caliente que Iván le había puesto delante. Miró por la ventana, donde la nieve caía suavemente, como esperando que las palabras se encontraran solas. Iván estaba sentado enfrente, esperando en silencio. Sabía que apresurarla era perder la oportunidad de descubrir la verdad. No sé qué decirte, empezó ella sin mirarle. Su voz era tranquila, como si temiera que sus palabras rompieran el silencio. Mi historia no es interesante. Hay miles como yo. No tienes que contarme nada si no quieres, contestó Iván, intentando sonar lo más tranquilo posible. Pero quizá te sientas mejor si lo compartes. Katia lo miró. Su mirada era penetrante, como si buscara un truco en él, pero no había burla ni juicio en sus ojos, solo paciencia. Me escapé, dijo al fin. Hace unos meses. Bajó los ojos hacia la taza, rodeándola con las palmas de las manos como si fuera su única fuente de calor. Mamá siempre había sido complicada. Empezó a beber cuando papá se fue. Yo era una niña pequeña, de unos 6 años, supongo. Realmente la destrozó. Lloró al principio y luego dejó de notar que yo estaba cerca. ¿Y tu padrastro?, preguntó Iván con cautela. Katia se retorció, como si la palabra le doliera. Él era diferente. Cuando mamá bebía, él asumía el papel de amo de la casa. Le gustaba demostrar quién mandaba. Al principio solo gritaba. Luego le temblaba la voz. Luego, peor. Iván sintió que sus entrañas se tensaban. No sabía qué decir para aliviar su dolor. Un día, continuó Katia, me di cuenta de que si me quedaba, simplemente desaparecería. Preparé mi mochila, cogí solo lo imprescindible y me marché. Ni siquiera se dieron cuenta. ¿No intentaste pedir ayuda?, preguntó Iván, dándose cuenta de que podía sonar cruel. ¿A quién?, sonrió Katia con amargura. Aquí nadie se fía de los adolescentes. Si no tienes moratones o una nota del médico, no eres más que otro chico con problemas. Iván guardó silencio largo rato, meditando sus palabras. Le quedó claro que Katia vivía en constante miedo y soledad. Luchaba todo lo que podía, pero el mundo era demasiado cruel. «Eres fuerte para marcharte», le dijo en voz baja.
No todos los adultos podían hacer eso. ¿Fuerte? Su sonrisa se hizo aún más amarga. No lo creo. Solo sobrevivo. Tras una breve pausa, Iván empezó a hablar. Sentía que si contaba su historia, podría acortar la distancia que los separaba. Yo también sé lo que es estar solo, dijo mirando su taza de café. Mi familia me abandonó cuando era un poco mayor que tú. Katia lo miró sorprendida, no se lo esperaba. Mis padres tuvieron éxito. Vivíamos bien, pero solo por fuera. En casa las cosas eran diferentes. Siempre me decían que tenía que llegar a ser alguien. Cuando decidí seguir mi propio camino, mi padre dejó de hablarme. Mamá le apoyaba. Iván hizo una pausa recordando aquellos días. Me fui de casa a los 20 años. Al principio las cosas iban bien. Encontré trabajo, amigos. Pero entonces había alguien en quien confiaba. Empezamos un negocio y todo parecía perfecto. Hasta que me engañó. Se lo llevó todo. Mi dinero, mis clientes. Me dejó en deuda. ¿Qué hizo usted?, preguntó Katia, escuchando atentamente. Me cerré, admitió con sinceridad. Dejé de confiar en la gente. Pensé que así sería más fácil. Katia negó con la cabeza, con los ojos serios. ¿Intentaste cambiar algo? No, respondió. Pensé que lo único que tenía que hacer era olvidar. Demasiado para nada, dijo secamente. Si hubieras luchado, quizá gente como yo no estaría en la calle. Sus palabras le golpearon más fuerte de lo que esperaba. Ella tenía razón. Su pasividad, su falta de voluntad para ir contra el sistema, lo convertían en parte del problema. Probablemente tengas razón, dijo en voz baja. Pensaba que el dinero lo solucionaba todo. Pero el dinero no significa nada si no puedes hacer algo útil. Katia lo miró largo rato, como para ver si creía lo que decía. Quizá aún tengas tiempo, dijo al fin. No para ti, para los demás. Estas palabras hicieron reflexionar a Iván. Se dio cuenta de que era una oportunidad de cambiar no solo la vida de ella, sino también la suya. Iván se sentó pensativo en su despacho, repasando en su memoria las conversaciones con Katia. Las palabras de ella resonaban en su cabeza. Quizá aún tengas tiempo, no para ti, para los demás. Ella tenía razón. Su vida podía ser algo más que acaparar dinero y estar solo. Abrió su portátil y empezó a buscar información. Organizaciones benéficas, proyectos para ayudar a los adolescentes, historias de éxito. Era inspirador y aterrador al mismo tiempo. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que había encontrado su propósito. Al día siguiente, sentado con Katia en el desayuno, se decidió. He estado pensando en lo que me dijiste, comenzó, haciendo una pausa para ver su reacción. Y he decidido que quiero hacer algo más. Algo que ayude a gente como tú. Katia levantó la mirada, escéptica. ¿Y qué quieres hacer?, preguntó, intentando sonar indiferente. Abrir un centro de ayuda para adolescentes, respondió Iván. Un lugar donde puedan encontrar apoyo, aprender algo nuevo, sentir que no están solos. Katia se quedó paralizada, mirándolo con incredulidad. ¿Hablas en serio?, preguntó entrecerrando los ojos. Por supuesto, respondió él con firmeza. Pero necesito ayuda, tu ayuda. Katia se rió, pero había amargura en su risa. ¿Mi ayuda? ¿Qué puedo hacer yo? Ni siquiera puedo cuidar de mí misma. Precisamente por eso te necesito, dijo Iván. Tú sabes por lo que pasan tipos como este. Puedes ayudarles a entender lo que realmente necesitan. Katia guardó silencio durante largo rato. Su rostro reflejaba una lucha interior. Por un lado, quería creerle, pero por otro, todo su pasado le decía que podía ser otra promesa vacía.
¿Y cómo funcionaría?, preguntó con cautela. Primero tenemos que encontrar un edificio adecuado, respondió Iván, exponiendo sus ideas delante de ella. Luego organizar el papeleo, encontrar voluntarios. No será fácil, pero estoy preparado. Katia lo miró larga y seriamente. Su desconfianza empezaba a dar paso a algo nuevo. La esperanza. De acuerdo, dijo al fin. Lo intentaré, pero si no funciona, me iré. Trato hecho, sonrió Iván. Iván y Katia empezaron a buscar un edificio adecuado. Al cabo de unos días, encontraron un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. A pesar de su aspecto lúgubre, Iván le vio potencial. «Podríamos hacer aulas aquí», dijo, pasando la mano por la pared polvorienta. «Una cocina para que aprendan a cocinar y una zona de recreo». «También necesitan un lugar donde esconderse», añadió Katia. «Nada especial, solo un rincón donde puedan sentirse seguros». Iván asintió. Veía que Katia se iba apasionando cada vez más por el proyecto y que cada vez tenía más ideas. Eso le llenaba de orgullo y le inspiraba a continuar. Sin embargo, el camino estaba resultando difícil. Ya en la fase de papeleo, se encontraron con problemas burocráticos. «Este edificio no se ajusta a su propósito», dijo un funcionario mientras examinaba su solicitud. «Tienen que pasar por muchos trámites». «Lo haremos todo», respondió Iván con firmeza. «No importa lo que tardemos». Katia observó sus acciones seguras y por primera vez pensó que aquel hombre estaba realmente dispuesto a luchar por el proyecto. Eso le hizo sentir respeto por él. Pero los problemas no acabaron ahí. El pasado de Iván volvió a hacerse sentir. Uno de sus antiguos socios, Denis, se enteró del proyecto y empezó a ponerle palos en las ruedas. «¿De verdad crees que puedes conseguirlo?», preguntó Denis burlonamente durante un encuentro casual. «Siempre has sido demasiado blando para este tipo de cosas». «Puedo hacerlo», respondió Iván con calma. «Y no podrás detenerme». Denis sonrió satisfecho, pero Iván sabía que no se detendría. Esta vez, sin embargo, estaba dispuesto a luchar. Trabajar en el proyecto unió más a Iván y Katia. Empezaron a hablar más, a compartir sus pensamientos y sus miedos. «¿Sabes?», dijo Katia una noche, «no creía que fuera real, pero ahora empieza a parecer posible». «Eso es porque tú crees en ello», respondió Iván. «Y es tu participación lo que hace que este proyecto sea especial». Katia sonrió, sinceramente por primera vez. Empezó a ver a Iván no solo como un hombre rico, sino como alguien que se preocupaba de verdad. Tras unos meses de duro trabajo, consiguieron poner el edificio en orden. El centro empezó a tomar forma. Aulas luminosas, acogedoras salas de recreo, una zona de cocina. Era la realización de su sueño común. «¿Sabes?», dice Katia, mirando las instalaciones terminadas. «Pensaba que nunca podría cambiar mi vida, pero ahora me doy cuenta de que es posible». Iván sonrió, sintiendo que su trabajo había merecido la pena. El centro estaba listo para abrir, pero les quedaba la prueba más importante: la primera reunión con las personas a las que querían ayudar. Había llegado el día de la inauguración. El edificio, que hasta hacía poco parecía un almacén abandonado, brillaba ahora con luz propia y resultaba acogedor. En el amplio vestíbulo, las hileras de sillas estaban llenas de adolescentes invitados por los servicios sociales y los centros de acogida. Algunos estaban sentados en silencio, mirando al suelo. Otros charlaban, riendo nerviosamente. Todos habían venido con la esperanza de que este lugar pudiera ser el comienzo de algo nuevo.
Katia estaba entre bastidores, apretando las manos con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Su corazón latía frenéticamente y le sudaban las palmas de las manos. Necesitaba salir delante de toda esa gente, contar su historia, pero la idea la paralizaba. «No puedo», susurró, mirando a Iván, que estaba a su lado. «Sí puedes», respondió él con calma, mirándola directamente a los ojos. «Has pasado por más de lo que ellos pueden imaginar. Si alguien puede inspirarles, eres tú». Katia negó con la cabeza. Tenía los ojos llenos de pánico. «Ni siquiera sé qué decir. ¿Y si empiezan a reírse? ¿O piensan que estoy mintiendo?» «No se reirán», dijo Iván con firmeza. «¿Sabes por qué? Porque estás diciendo la verdad. Estás hablando de lo que ellos sienten, pero tienen miedo de admitir. Tu historia es su historia». Katia guardó silencio durante un largo rato, luego respiró hondo y exhaló lentamente. Sabía que Iván tenía razón, pero el miedo seguía atenazándola. «¿Y si me equivoco?», preguntó en voz baja. «Los errores no son importantes», sonrió él. «Lo que importa es que hables con el corazón». Cuando Katia subió al escenario, la sala se quedó helada. Su frágil figura con un vestido sencillo parecía tan vulnerable como la de muchos de los que estaban sentados frente a ella. Recorrió con la mirada los rostros de los adolescentes. Le temblaban las manos, pero dio un paso adelante hacia el micrófono. «Hola», comenzó, tratando de mantener la voz firme. «Me llamo Katia. Tengo 15 años». Dejó de hablar y se hizo el silencio en la sala. Alguien tosió, pero nadie se movió. Katia volvió a respirar hondo. «Sé lo que es sentirse sola», continuó. «Sentir que todo el mundo está en tu contra. Sé lo que es tener miedo de volver a casa. Tener miedo de que nadie te ayude». Le temblaba la voz, pero continuó. «Hace unos meses me encontré en la calle. No tenía dinero, ni amigos, ni siquiera la confianza de que viviría para ver el amanecer. Me sentía perdida. Pero un día, alguien decidió detenerme. Alguien creyó que yo merecía una oportunidad». Miró hacia Iván, que estaba de pie a un lado, y escuchaba atentamente sus palabras. Katia sonrió, y su voz se volvió más segura. «Este centro no es solo un edificio. Es un lugar donde puedes sentir que no estás solo, donde te escucharán, donde te comprenderán». Guardó silencio para ordenar sus pensamientos. En sus ojos brillan lágrimas, pero no son lágrimas de miedo, sino de alivio. «Eres más fuerte de lo que crees. Si yo puedo superar esto, tú también puedes. Aquí recibirás ayuda, pero lo más importante es que creas que te la mereces». Se hizo el silencio en la sala, y entonces alguien empezó a aplaudir. Al principio tímidamente, y luego cada vez más fuerte. Los adolescentes se levantaron de sus asientos y aplaudieron a Katia. Sus palabras les conmovieron, porque dijo lo que cada uno de ellos sentía, pero temía expresar. Cuando Katia volvió entre bastidores, sus ojos estaban llenos de sorpresa y alegría. «Lo has conseguido», dijo Iván sonriendo, «y ahora saben que no están solos». Katia asintió con la cabeza y se le iluminó la cara. Sintió por primera vez que su voz se oía. En ese momento se dio cuenta de que su historia no solo podía ayudar a otros, sino también iniciar un nuevo capítulo en su propia vida. El centro que tanto les había costado construir cobró vida. Las amplias salas se llenaron de voces de adolescentes, cada uno de los cuales venía con su propia historia. Algunos desconfiaban, otros empezaban a confiar, pero a todos les unía una cosa: la esperanza de que sus vidas pudieran cambiar. Katia, que hace poco tenía miedo de subir al escenario,
Ahora interactuaba libremente con los recién llegados. Los saludaba con una sonrisa y palabras de aliento que ella misma había escuchado alguna vez de Iván. Para muchos se convirtió en una líder, alguien que les entendía mejor que nadie. «Todos hemos pasado por algo duro», le decía al chico nuevo, que parecía perdido. «Pero lo importante es no rendirse. Si yo pude hacerlo, tú también puedes». Sus palabras surtieron efecto. Los adolescentes se acercaban a ella, viendo que su ejemplo no eran solo palabras, sino una historia de éxito real. Katia se estaba convirtiendo en parte de sus nuevas vidas, igual que Iván se había convertido en parte de la suya. Iván lo observaba desde su despacho. A través de las paredes de cristal podía ver a Katia hablando con los adolescentes, riendo con los voluntarios y ayudando a los nuevos chicos a encontrar su sitio. Era más de lo que había imaginado cuando empezó este proyecto. Era la primera vez en años que se sentía no solo exitoso, sino realmente necesitado. Su dinero, sus esfuerzos, sus conocimientos servían ahora para algo más que para acumular riqueza. Veía vidas que cambiaban, una chispa de esperanza en los ojos de los adolescentes. «¿Sabes?», dijo Katia una tarde mientras cerraban el centro, «solía pensar que no existían gente que realmente quiere ayudar». Iván sonrió, apagando las luces del vestíbulo. «Yo tampoco pensaba que conocería a alguien como tú, que me recordaría de qué va todo esto», respondió. Pronto Katia se acercó a Iván con una propuesta inesperada. «Quiero volver a mis estudios», dijo ella. «Creo que es hora de que piense en el futuro». Iván se sintió orgulloso. Por fin creía en sí misma, veía una perspectiva donde antes solo había oscuridad. «Es la decisión correcta», respondió. «Y sabes que el centro siempre será tu casa». Katia sonrió y la confianza brilló en sus ojos. La historia no terminó ahí. Iván y Katia se quedaron en la entrada del centro viendo cómo se marchaba el último autobús de adolescentes. La nieve caía silenciosamente por las calles y en el aire se respiraba la sensación de algo nuevo. «Lo hemos conseguido», dijo Katia, mirando a Iván. «Esto no ha hecho más que empezar», respondió él. Intercambiaron miradas llenas de comprensión. Cada uno tenía un camino diferente por delante, pero ahora sabían que podían recorrerlo juntos.